Imagínense vivir en la miseria, con temor de ser asesinados por los humanos, pero te encanta la adrenalina, vives por el peligro y mudas a toda tu familia a un lugar donde claramente podían morir, pero para mejorar sus vidas robas comida de la buena, alertando a los humanos, causando un desastre que pone en peligro a todo animal. Todo esto lo hizo el señor Zorro. ¿Quieren saber qué pasó después y por qué lo llaman el fantástico señor Zorro? Bueno, todo comienza en una pradera que al lado de un árbol nos presentan a aquel zorro que se encontró con su mujer que regresaba del doctor. Él era muy galante, llevándola a una granja de pichones, algo que a ella no le encantaba. No le gustaba que robara, pero el zorro era un experto y así entraron sigilosamente, sin que nadie notara su presencia, que al llevarse los pájaros cayeron justo en una trampa, enojándose con él por iluso, y de pilón le dio la noticia que estaba embarazada, y justo en ese momento escucharon un rifle, así que él prometió cambiar. 12 años después, el señor Zorro se volvió un aburrido columnista. Tenían un hijo llamado Ash, contándole que iba a venir su primo Christopherson, donde el señor Zorro estaba harto de vivir en un hoyo. Se sentía pobre, quería hacer algo al respecto, por lo que fue directo al árbol donde quería vivir. Era un lugar muy acogedor, con vista a 3 granjas, algo que le recordó los viejos tiempos. En fin, fue al despacho de su abogado, donde el tejón le dijo que no comprara esa propiedad, que era peligroso, ya que estaba frente a los más malos y crueles granjeros de toda la historia. El granjero Buggys de gallina, el señor Bones que criaba patos y el señor Frank Bean que criaba pavos y manzanas. El más aterrador de todos era un psicópata que tenían una canción de que eran de lo peor. En conclusión, le aconsejó que no lo hiciera, algo que al zorro no le importó, enfureciendo al tejón, que al pelearse le pidió de favor que comprara la propiedad, y así se mudó con su familia. Llevaron todas sus cosas y vivían felizmente, cuando en ese momento llegó el primo Christopherson, alguien con quien Ash la pasaba un poquito mal, pero el señor Zorro le caía muy bien, era muy atlético, más que su hijo. Al mismo tiempo estaba pensando que le gustaría volver a robar. Entonces, al anochecer, se quedó viendo el paisaje con Kyle, cuestionándose por qué era un zorro, por qué no fue un águila o un caballo, que cómo podría ser feliz si su naturaleza le decía que cazara de nuevo, que mientras su hijo molestaba a su pobre primo, al día siguiente el señor Zorro se reunió con Kyle, diciéndole que ahora sería su asistente personal, planeando cómo robar las granjas. Así que comenzaron con la de Buggys, que tenía un grupo de beagles protectores, por lo que tomó unas moras y las rellenó con calmantes que dormirían a los canes, que mientras Ash estaba en la escuela, su primo era bastante popular, poniéndolo muy celoso, mientras su papá se acercaba con su secuaz a la granja, que al cruzar un muro se toparon con una enorme cerca electrificada, por lo que subieron a un árbol, le lanzaron las moras a los perros, que de una se durmieron, emocionándolo de que funcionó, y así entraron al perímetro, pasando la parte de los gallineros, y así mataron unas cuantas gallinas. Por desgracia, la alarma sonó, y no tuvieron de otra que cruzar la cerca electrificada, que hasta el señor Buggys quedó dopado, emocionando al zorro. Hace mucho que no se sentía tan vivo, dejándole una gallina a su esposa, que casi nota que la robó de una granja. Con esto, el señor Zorro lo quería volver a hacer. Entonces, en medio de la noche, entró a la granja, pero del señor Bounce, y rápidamente se robó un montón de patos, que cuando su esposa abrió la alacena, estaba llena, mientras Christopherson le quitaba su puesto a Ash. En el deporte, que su papá era muy bueno, es que su primo era lo mejor en todo, poniéndoseloso al joven, y de pilón, que su amiga ahora era su novia. Al atardecer, el señor Zorro se fue con su asistente a su siguiente disque empleo, entrando a la tercera fase de su plan maestro, en el cual llegó su hijo, diciéndole que se fuera, pero en ese instante llegó su primo, a quien sí esperaban, ya que lo necesitaban para lo que seguía, que al entrar a la bóveda de sidra, se toparon con una rata, que justo conocía al señor Zorro, pero de una, Christopher lo noqueó, escondiéndose de la señora Bean, que casi los atrapa, y así se llevaron varias botellas. Después de esto, los 3 granjeros se reunieron para hablar del zorro, que querían matarlo, por lo que al anochecer lo iban a cazar, que cuando justo llegó a su casa, su esposa lo sorprendió, notando lo que estaba pasando.
donde el zorro sintió peligro y en ese momento sonaron escopetazos, cortándole la cola, decepcionándolo, ya que jamás la volvería a tener. Esto puso celoso a su hijo, ya que prefirió a su primo que a él, pero el zorro estaba muy arrepentido de no haber escuchado a su abogado, ya que puso en peligro a toda su familia, que justo los humanos excavaron en su casa, así que se escondieron en lo más profundo, volviendo a un hoyo, donde su esposa lo arañó por traidor, que hace 12 años le prometió no volver a hacerlo, que todos morirían si no hacía algo, ya que los humanos estaban enloqueciendo, que deshicieron el árbol, pero no los encontraron. Ya después, los humanos siguieron escarbando, pero no encontraron más que un hoyito. Pero los zorros estaban en alguna parte de él, escondiéndose, cuando de repente los encontraron. Pero eran más animales, enojados con el zorro, ya que por su culpa todos estaban en peligro, hambrientos y enojados, que no habían visto el sol por días. Donde Christopherson defendió a Ash de un bravucón, querían entregar al zorro para que dejaran de buscarlos, pero el macho planeó una forma de salvarlos a todos, mandando a su esposa que calmara a los demás, y así comenzaron a cavar, saliendo directo a la granja del señor Buggies, en un lugar donde los humanos jamás los buscarían, robándose todo lo que tenían, ya que estaban muy ocupados cazándolos. El caso es que llegaron a la casa de refugio con toda la comida, enfureciendo a los 3 granjeros, que a uno se le ocurrió una idea, que cuando todos los animales comían un enorme festín, Ash quería poner orgulloso a su papá y conseguir su cola de nuevo, escabulléndose a casa del señor Frank, donde se tragaron unos roles cuando su esposa llegó y lo sorprendió, llevándola directo a la madriguera, la cual los humanos llenaron de sidra, sacándolos de ahí. Por desgracia, no encontraban a Christopherson, ya que los humanos lo capturaron, por lo que el señor zorro se sentía muy culpable, debía hacer algo al respecto, pero su esposa no quería que se sacrificara, diciéndole que fue un error casarse con él. Dicho esto, fue con su hijo, diciéndole que nada de eso fue su culpa, y así salió a la calle, al igual que los demás, donde la rata les contó que querían intercambiar a su hijo por el zorro. Se lo quería llevar, enfureciendo al macho, así que lo atacó y lo electrocutó, por lo que el roedor le dijo dónde estaba su sobrino, y así se murió. Con esto, el señor zorro dijo otro sermón para animar a todos a unirse a él y rescatar al joven sobrino. Entonces le mandaron un mensaje a los humanos, que prepararon una emboscada, sin saber que los animales ya lo veían venir, quemando toda la ciudad, creando un caos, por lo que el señor zorro aprovechó y salió en una motocicleta con su hijo y asistente, escabulléndose en busca de Christopherson, que al encarar un perro rabioso, el zorro lo enfrentó, mientras ellos sacaron al primo, y así se escabulleron del lugar, pero los humanos ahí estaban, y al ver su cola, le dispararon, por lo que Ash demostró sus habilidades de escape, liberó al perro rabioso y sacó a sus amigos de ahí, enorgulleciendo a su papá, y así se fueron en camino con los demás. Y justo en ese momento se encontró con un lobo, donde el zorro le perdió el temor, deseándole suerte con los humanos, y así continuaron con los demás. El tiempo pasó y se mudaron a la ciudad, viviendo en el subterráneo, pero lo mejor de esto es que en la superficie había un supermercado, la mejor idea que el señor zorro había tenido. Era más seguro y divertido, mejorándoles la vida de cierta manera, demostrando lo fantástico que era el señor zorro. Ok, qué simpática película, un poco lenta, y digo, ese es el toque que tienen este tipo de animaciones, o sea de stop motion, y justo, esta es de la misma productora de la de Isla de Perros, ya que hasta la voz del zorro me recuerda a la de uno de ellos. Está muy linda, entendí que nos enseña que todo puede mejorar si el trabajo se hace en comunidad, que cuando uno quiere hacerlo a su manera, algo sale mal y pones en peligro a quien menos te lo esperas. No lo sé, eso entendí, y lo que el señor zorro probó era que tenía buenas intenciones, que buscaba mejorar la vida de los demás, pero en su intento solo creó caos. En fin, espero les haya gustado. La pueden encontrar en Star Plus. No está larga, pero se siente. Su guión es magnífico. El señor zorro hace un sonido como o algo así. Me gustó mucho. Yo creo que lo voy a empezar a usar. Esta película tiene algo que la vuelve única. Véanla y compruébenlo. En fin, gracias por llegar hasta aquí. No olviden suscribirse al canal secundario y seguirme en mi Instagram de Casalfy. Sin más que decir, les mando un saludo y como siempre, sigan siguiendo pelis.